¿Hasta qué hora tenés luz, Mary? Hasta las 8 de la noche. Ah, o sea que terminamos y le cortan la luz. Sí, Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a empezar, porque si no, bueno, si se empieza a unir la gente, se empieza a unir y si no, nos vamos a quedar en la mitad de la presentación y no vamos a poder terminar, ¿sí? El problema que yo tengo acá es que si yo comparto, después no veo a quién ingresa. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, acá estoy. Comienzo a compartir, ¿les parece? ¿Se ve bien? Sí, doctora, sí, sí buenas se ve noches. bien, Sí se ve doctora. bien. Bueno, buenísimo. Entonces, estamos en la tutoría número 4 del 26 de septiembre, ya a punto de, bueno, el sábado tenemos la primera hora y media para terminar la unidad uno y en la segunda hora y media vamos a comenzar con la unidad 2. Las clases que vienen, la tutoría 5 y 6, van a estar, por supuesto, referidas a la unidad 2. El sábado tenemos las 3 horas de la unidad 2 y el viernes, perdón, el domingo y el lunes van a tener subida la evaluación, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver? Seguimos estudiando, a ver, estamos viendo desde diferentes lugares y, y con diferentes ejemplos todo lo que ustedes han leído y han estudiado y han refrescado en función de si lo vieron en algún momento de su formación, lo que tiene que ver con las corrientes educativas. Dijimos que las que estamos estudiando no son las únicas, pero que yo hice una selección de estas que me parecen que son las más importantes o las que más aparecen o con mayor asiduidad dentro de nuestras prácticas áulicas, insisto o insistimos, en cualquier nivel del sistema educativo. No son prioritarias de un nivel o de otro nivel. ¿Cuáles son las tres que vimos? La tradicional en la modernidad clásica es la educación positiva en el siglo XIX y la educación crítica en el siglo XX. ¿Cuáles son estos modelos pedagógicos? La escuela tradicional, que corresponde a la educación tradicional, la escuela funcionalista, que corresponde a la educación positiva, y entre la educación positiva y la educación crítica tenemos una corriente no directiva y después tenemos las pedagogías críticas y las pedagogías postcríticas, que son las pedagogías que nosotros tendríamos que utilizar en este momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque justamente cuando cae el muro de Berlín, allá por el 1989, se termina realmente el siglo XX. En esa época nosotros teníamos un fuerte discurso pedagógico vinculado a las teorías críticas, pero bueno, no estamos ni en la década del 90, no estamos en el año 2000, sino que estamos en el 2024, y el contexto a partir del año 2010, del 2010, se modificó. Se modificó en función de situaciones sociales, se modificó en función de migraciones y se modificó a partir de que empezaron a emerger minorías que en realidad han estado a lo largo de la historia, pero acalladas. Acalladas desde controles panópticos, acalladas desde instituciones, y emergen en la década, en la segunda parte, en la segunda década del siglo XX, perdón, del siglo XXI, como grupos minoritarios en donde empiezan a luchar fuertemente por las cuestiones identitarias, por las cuestiones de género, atravesados principalmente por un fuerte discurso culturalista. Esto es lo que da origen a las teorías postcríticas que deberían ser las que nosotros deberíamos considerar hoy en el salón de clases. Bueno, esta foto es muy evidente, es muy gráfica y marca una época muy determinada que tiene que ver con la educación tradicional, con la escuela tradicional. El docente es el que sabe,
Fíjense el control del ambiente, el control de la disciplina, cómo los estudiantes, que en realidad no era el concepto de estudiante, sino el concepto de alumno, tenía que estar prestando mucha atención a lo que estaba planteando este docente. Doctora, en la lámina anterior, ¿la puede regresar a la primera lámina, por favor? ¿Cómo? Si puede regresar a la primera lámina, por Sí, favor. en esta, Bien. No, la siguiente, la primera, la donde estaban las teorías. Muy acá. bien, doctora. Aquí yo tengo lo que es una duda. Tenemos lo que son las corrientes educativas, muy bien, y los modelos pedagógicos. ¿Bien? Ujú. ¿En qué se diferencia una corriente educativa de un modelo pedagógico? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Tanto lo que sé que nosotros tenemos la educación tradicional, la educación positiva, la educación crítica, y dentro de los modelos pedagógicos que se tiene que resaltar ahora en la actualidad en este siglo XXI con las pedagogías postcríticas debido a las minorías que usted habla, de todo lo que es más que nada de la revolución cultural que estamos viviendo ahora en este siglo XXI. Pero ¿cómo identificamos, cómo yo sé qué corriente educativa aplico y qué modelo? O sea, ¿cómo identifico cuál es la diferencia entre una corriente educativa y un modelo pedagógico, para ser exacto? La corriente tiene que ver con el contexto histórico. La corriente es más amplia que el modelo. Nosotros en este momento histórico tenemos una educación crítica, porque no tenemos, perdón, tenemos una corriente crítica, porque no tenemos una corriente postcrítica todavía, porque no está afianzado históricamente. Las corrientes están vinculadas a los contextos históricos, son mucho más largas, mientras que los modelos en una misma corriente pueden convivir diferentes modelos que son más situados, eh, más novedosos, más nuevos y que todavía con el devenir del tiempo, no todo modelo se constituye en una corriente. ¿Por qué? Porque hay modelos que pasan inadvertidos. Listo, Entonces, doctora. Entonces, listo, doctora. no todos los modelos educativos se Son con... constituyen en corrientes educativas, porque no todas las teorías son paradigmas. Por ejemplo, Exactamente. ¿qué es un Ya. paradigma? El paradigma en Doc- las ciencias sociales, el único paradigma en ciencias sociales es el positivo. No hay un paradigma crítico. No existe el concepto de paradigma crítico en educación y en ciencias sociales. Si nosotros hablamos de un paradigma crítico, es un error conceptual. Como no toda teoría constituye paradigma, no todo modelo constituye una corriente. Listo, doctora. Muy agradecido. ¿Cuál es el contexto histórico del surgimiento de la escuela tradicional? Surge en el siglo XVIII en Europa. Se afianza y se sistematiza en el siglo XIX también en Europa. ¿Cuál era el objetivo de esta escuela tradicional? Educar al ciudadano. Educar a todos los infantes para que puedan vivir en esa sociedad capitalista del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Cuál es el modelo pedagógico? ¿Cuáles son las características? Magistrocéntrico. ¿Qué significa? Que está centrado en el docente, porque el docente es el que sabe. Es verticalista, porque el docente verticalmente, autoritariamente, verbalmente, deposita, como está acá en las figuras gráficas que yo les estoy colocando, el saber en el estudiante. ¿Qué tipo de conocimiento se transmite? ¿Es un conocimiento acumulado? ¿Es un conocimiento fragmentado? ¿Es un conocimiento universal? ¿Es un conocimiento homogéneo? Es un conocimiento fragmentado porque la base epistemológica es el saber disciplinar. Se enseña lengua sin que se toque con matemática, sin que se toque con arte, sin que se toque con filosofía, sin que se toque con historia. La evaluación es sumativa y punitiva. Se reproduce y se recupera al pie de la letra en la evaluación de la misma manera que el docente enseñó. Y el método que se utiliza para enseñar y para aprender es el método de Comenio, el de la naturalidad, el de la intuición y el de la autoactividad. La escuela tradicional, ¿cuál es la relación con la sociedad? Surge para combatir la ignorancia y resolver el problema de la marginalidad.
en el sentido de que con la escuela tradicional, esta escuela que aparece y que comienza con Comenio en el siglo XVII, incluye a todos, a nenas y nenes y ricos y pobres. Entonces, se deja de lado esta cuestión elitista que había sido prioritaria en la Edad Media. El objetivo era universalizar el acceso de todos al conocimiento, que todos vayan a la escuela. La pedagogía tradicional está marcada por una enseñanza, esperen que voy acá, con una enseñanza basada en verdades absolutas, con contenidos transmitidos básicamente los valores sociales acumulados a lo largo del tiempo para prepararlos para vivir en esa sociedad moderna. Es una concepción enciclopedista de la educación. Estos contenidos están determinados por la sociedad y ordenados en una legislación para tal fin. ¿Para qué se educa? Se educa para mantener el orden y el control de los cuerpos mediante la transmisión estricta de contenidos escolares para vivir en la sociedad de la época. Concepción panóptica educativa. Se educa para el sostenimiento de la sociedad incipiente capitalista, el sostenimiento del status quo y para las diferentes clases sociales. No es la misma educación de los ricos que la educación de los pobres. No es la misma educación que recibe el burgués que el que recibe el obrero. No se educa ni para el cambio ni para la transformación. Se educa para mantener ese orden, se educa para mantener el status quo. Entonces, apreciada docente, esto quiere decir que no se diferenciaba mucho en del siglo XII del siglo V al siglo XV, donde era lo que es la Edad Media. Sí, Entonces no se se diferenciaba. diferencia porque no existía la escuela como tal, no existía la institución escuela. En la Edad Media hablamos de escuelas catedralicias y de escuelas monasteriales, pero no son Misterios. escuelas en general, sino que era un salón al lado de la iglesia, en donde después de misa del domingo los nenes iban a tomar catequesis ahí y también aprendían a leer y a escribir. Estas mal llamadas escuelas catedralicias y monasteriales no son escuelas como las que ideó Comenio en el siglo XVII. No estamos hablando de una constitución del sistema educativo que surge por primera vez en el siglo XVII. Antes no existía el concepto de escuela como la conocemos hoy. Ah, ya, muy amable, doctora. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que sí había en la Edad Media, es decir, en la Edad Media surge primero la universidad, tal cual la conocemos hoy. Pero el sistema educativo, tal cual lo conocemos hoy, lo crea Comenio en el siglo XVII. Anteriormente al siglo XVII, en la Edad Media, se hablan de escuelas catedralicias y escuelas monasteriales, pero no son escuelas en sí, porque no existía el concepto de maestro, no había un maestro que enseñaba era el sacerdote o el filósofo. ¿A quién enseñaba? A los nenes. ¿A todos los nenes? No, a los nobles y al hijo del señor feudal. ¿Y qué les enseñaba? Les enseñaba las 7 artes liberales, no enseñaba disciplinas científicas como en el siglo XVII, porque no existía el concepto de disciplina científica, porque aparece con Descartes en el siglo XVII. Y estamos anterior a ese siglo. ¿Se entiende? Entonces hay diferencias absolutas con respecto a la modernidad clásica. Por eso tenemos que tener muy en claro cómo se construyó la narrativa de la modernidad clásica para saber que la escuela surge en la modernidad clásica, que el concepto de disciplina científica surge en la modernidad clásica con Descartes, que el concepto de método científico surge en el siglo XVIII con Newton, pero anterior a la modernidad clásica, en la Edad Media, no se enseñaban disciplinas, sino que se enseñaban las 7 artes liberales, porque el concepto de disciplina no existía. Y había Bueno, bueno, en este caso yo podría decir que un ejemplo de lo que es
Bueno, en este caso ya cuando con Sir Isaac Newton, pero también antes de esto estuvo Galileo Galilei, que no, que también obviamente no aplicó directamente el método científico, pero sí se logró llegar a algunos conocimientos a través de él. Tenemos Galileo Galilei en la misma época, Johannes Kepler también, No estoy que diciendo sí que no lo, había, yo no estoy diciendo que no había conocimientos. No estaba definido desde la definición de conocimiento científico ni de método científico, de Descartes y de Newton. Porque si no, ¿qué pasa con Aristóteles? Si no, ¿qué pasa con Sócrates? Si no, ¿qué pasa con Parménides? No estoy diciendo que no había conocimiento. No se definía el conocimiento desde el punto de vista del conocimiento científico tal cual lo define Descartes en el siglo XVII. Esa es la diferencia, ¿sí? Eso comprendido. no significa que no haya conocimiento, por supuesto. Desde el hombre de la caverna ya tuvo conocimiento, pero no era un conocimiento científico. Efectivamente, todo era empírico en aquel entonces. Entonces, seamos bien rigurosos con las categorías. Hablamos de conocimiento, sí, pero el conocimiento científico como definición aparece en el siglo XVII. ¿Antes había conocimiento? Sí, por supuesto. Antes, ¿qué se transmitían? ¿Disciplinas? No, no se transmitían disciplinas, se transmitían artes liberales, que no eran disciplinas, como las define Descartes. ¿Había un método? ¿Galileo llevó un método? Sí. ¿Hipatia llevó método? Sí. ¿Aristóteles tenía un método? Sí, pero no era la definición del método científico de Newton. Eso no invalida una cosa con la otra. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la definición de la enseñanza? El foco está centrado en el maestro, quien posee el conocimiento y se lo pasa acríticamente al estudiante. La enseñanza se basa en la consecución de objetivos previamente establecidos por el docente y por el sistema educativo. El docente también es pasivo, porque lo que hace es transmitir un saber que a él no le pertenece, que él no lo piensa, que él no lo planifica, sino que se lo dice el director de la escuela y se lo dicen en el sistema educativo. El conocimiento se reduce a un dato, a una información. La homogeneización es la característica principal de esta propuesta educativa que basa su epistemología en la psicología conductista. Mediante estímulos y respuestas, mediante condicionamientos aprendidos repetitivamente y con condicionamientos también pensados previamente, con una neutralidad valorativa y con una posición ahistórica en esa reproducción. La relación de poder y de autoridad basada en la sumisión, el castigo y el control de la palabra y el ambiente. ¿Qué se entendía por aprendizaje? El maestro es el sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, transmitiendo sus conocimientos a los estudiantes, generalmente a través de conferencias y de clases magistrales. El alumno no podía preguntar, el alumno no podía intervenir, el alumno no podía pedir que explique de una manera diferente, porque si el alumno no aprendía, no era problema del docente que había explicado mal, sino que era el problema del alumno. Evita de ninguna manera generar seres pensantes ni creativos, ni inventores, ni descubridores, ni preguntones, ni dialógicos. No habilita la palabra, ni la pregunta, ni la generación de instancias de discusión y de argumentación. ¿Cuál es la concepción de disciplina? Esta concepción de disciplina la tomamos de Descartes, y es un recorte de la realidad que se constituye en objeto de estudio, en objeto de conocimiento, y se utiliza el método de Comenio para conocer, mediante la fragmentación disciplinar. Ustedes piensen que la modernidad, yo le digo, lo planteo siempre de la misma manera. La modernidad pareciera ser como que es un cielo estrellado, en donde están todos los científicos y cada uno toma un pedacito de ese cielo y lo constituye en objeto de estudio con un método, y así se constituyeron las disciplinas. En el origen de las disciplinas, siempre estuvo el origen de cualquier conocimiento y el origen disciplinar
siempre estuvo vinculado a una cuestión de poder, porque las disciplinas no valen lo mismo. No es lo mismo que lo que vale la matemática que lo que vale la música. No es lo mismo lo que vale la lengua que lo que vale las artes plásticas. Fijémonos el valor que tiene cada una de las disciplinas en la grilla de la carga horaria. ¿Cuántas horas de matemáticas hay? Muchas. ¿Cuántas horas de lengua hay? Muchas. ¿Cuántas horas de idioma extranjero hay? Muchas. ¿Cuántas horas de filosofía? ¿Cuántas horas de música? ¿Cuántas horas de dibujo? ¿Cuántas horas de historia? La historia y la filosofía se sacaron casi de todos los diseños curriculares. ¿Por qué? Porque la historia y la filosofía hacen seres pensantes. Esta escuela tradicional en imágenes. Acuérdense que a mí me gusta mucho la cuestión de las imágenes. Una concepción panóptica, una concepción enciclopedista. Acá los primeros cuadernos que eran como pizarrones individuales. El docente sabe y el alumno solamente escucha y repite. Una clase magistral. Y este que tienen acá, en el superior derecho, es una obra de arte de un pintor entrerriano. Entre Ríos es la provincia que está al lado de la provincia de Santa Fe, donde yo vivo, y es muy interesante porque plantea justamente la complejidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje, y tiene un montón de indicios de todas las teorías. Si ustedes la ven bien, los estudiantes están sentados en bancos antiguos, como si fueran estos. Tenemos al alumno indisciplinado, castigado. Los estudiantes están todos mirando para adelante, como si tuvieran escafandras. No sabemos, acá pareciera que hay una bomba atómica, o a lo mejor están usando las escafandras porque hay problemas de aire. A pesar de que tienen bancos de madera y que están atornillados al piso, el piso también de madera, el profesor tiene una computadora. Y pareciera ser que en esos bancos también hay computadoras de los estudiantes. El docente mirando para adelante no los mira a los estudiantes. Fíjense todos los indicios de diferentes momentos históricos que aparecen en esa clase escolar. A mí me encanta y siempre lo doy este cuadro. Ese cuadro está dibujado en esos colores, está dibujado en azules, no tiene color, está dibujado en azules con sombras. Y me parece que es sumamente representativo de toda la historia de la educación. Seguimos un poquitito más. La educación positiva. La educación positiva se da en el siglo XIX. La base es la filosofía positiva, es la sociología clásica, con Comte a la cabeza. El origen de la sociología, esta física social, esta sociología positiva, da origen a esta escuela. ¿Cuál es el contexto histórico? Basada en la filosofía positiva y en las ideas de la Ilustración, para lograr el progreso indefinido, el orden y la eficacia, que alcanza su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Surgió como reacción a la escuela tradicional, demostrando sus limitaciones. La pedagogía positiva puso énfasis también en los hechos demostrables, en la realidad empírica. Toma su base epistemológica de la sociología positiva, de los padres fundadores, principalmente de Comte. La escuela positiva emplea un razonamiento lógico-deductivo. Difiere de la escuela tradicional, que elabora toda su teoría a partir de una serie de postulados fundamentales, lógicos deductivos. Por el contrario, lo que hace es acercarse a los postulados fundamentales a través de premisas generales. Esas premisas son obtenidas de forma empírica.
a través del método científico experimental de Newton. Por medio de investigaciones y experimentos se extraen los principales puntos de vista del pensamiento positivo. Esta escuela positiva, ¿cuál es el concepto de alumno? Ay, perdón, acá el alumno, un segundo. El alumno debe conocer esos hechos, esa realidad que existe fuera de sí, de modo objetivo. El docente está obligado a ofrecerles la posibilidad de acceder a esos conocimientos a través de la razón, a través de los sentidos y ayudados por el método científico. ¿Cuál es el método científico de Newton? Acuérdense, es la observación, es la problematización, es la hipotetización y la formulación de leyes universales. Ese es el método científico de Newton, que es el que guía toda la definición de ciencia a partir del siglo XVIII en adelante y que nos llega hasta hoy. Para descubrir la realidad, el método por excelencia es el científico, basado en la observación, la experimentación, para ver la realidad, para llegar a un conocimiento verdadero, lo que se presenta objetivamente sin que se involucre el sujeto con todo lo que sabe en esa observación. La objetividad clásica es un eje constante en la escuela tradicional y en la escuela positiva. Es una pedagogía al servicio de las ciencias naturales, pero que también en lo social no se aparta de los hechos, suprimiendo lo metafísico, suprimiendo todo lo abstracto, toda la racionalidad, todo lo que tenga que ver con valores y todo lo que tenga que ver con lo teológico, porque se estudian cosas empíricas, cosas que yo pueda experimentar, que pueda ver, que pueda tocar, que pueda medir y que se puedan formular leyes universales. Al abandonar toda referencia a lo que está más allá de la comprobación, o sea, lo que es la metafísica, el tipo de educación propuesta por el positivismo es laica, es gratuita, es para todos y está basada en un programa de cumplimiento estricto que contemple el objetivo práctico de formar ciudadanos comprometidos con el progreso individual y social de la sociedad de la época. Para lograr un Estado ordenado, acuérdense del lema del positivismo, orden y progreso, es la misma que dice la bandera de Brasil. Para lograr un Estado ordenado y homogéneo, para lo cual se fijan contenidos determinados y modos de transmitirlos determinados. El lema es orden y progreso. Acuérdense siempre de la bandera de Brasil. Si la sociedad está ordenada, vamos a llegar a un progreso ilimitado. ¿Y cómo está la sociedad ordenada? ¿De qué manera yo puedo ordenar la sociedad? Desde dos lugares. Primero pensando la sociedad como un sistema cerrado y simple. Y esa concepción de sistema cerrado y simple se logra a partir de que haya instituciones que controlen la conducta de los ciudadanos y que les determine a los ciudadanos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Por medio de un orden, como diría Foucault, por medio de un orden y de un castigo. El que no está ordenado se castiga. ¿Y cómo se castiga? Bueno, se crean instituciones, el psiquiátrico, el leprosario, las prisiones, que castigan las desviaciones de las conductas. La escuela, porque a la escuela van los ignorantes, ¿sí? Seguimos con esta concepción panóptica, una escuela positiva ordenada, basada en un método científico, y que si hacemos las cosas ordenadamente y siempre de la misma manera,
Esto no es un concepto de dialéctica, sino que es un progreso ilimitado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Está todo claro, profe. ¿De verdad, Edgar? Sí, en realidad está todo clarito. Ah, me Y, yo- alegro. y creo que esta educación positiva, creo que todavía la seguimos manejando en nuestro país, le comento. En realidad, Edgar, conviven todas. Siempre hay una hay una base mucho más fuerte, pero sí. Sí, Lo, lamentablemente en pleno auge de la inteligencia artificial tenemos todavía estos modelos. porque inclusive hasta el modelo tradicional muchas de las veces se aplican dentro de nuestros salones, porque no los podemos todavía. No, o sea, como docente, la deficiencia es de nosotros como docentes, no buscamos más allá, sino simplemente tratamos de simplificar. Ejemplo, ahora que usted habla sobre la inteligencia artificial, es muy cierto, ahora como docentes nosotros tenemos una gran variedad para poder gamificar las actividades dentro de nuestro salón de clases. Sin embargo, seguimos utilizando un libro de texto, seguimos utilizando lo que es dar una clase magistral, entonces no dejamos que nuestros chicos fluyan abiertamente, porque ellos nos ganan a nosotros manejando la tecnología y si encontramos la herramienta adecuada, yo pienso que podemos llegar a una mejor concreción de lo que queremos, de los objetivos de aprendizaje y a su vez que los chicos puedan aprender de la mejor manera. Sí, sí. Pero yo no lo reduciría solamente a las estrategias. La reforma educativa, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer que es sumamente costosa, que es millonaria, que no hay plata, la única plata que no hay es que uno no está contento con el sueldo que tiene, ¿no es cierto? Es la única conflictividad que uno tiene con la educación. Pero en realidad no se necesita nada. En realidad lo que necesitamos es un buen docente que habilite dos cuestiones en el estudiante, que habilite la palabra y que habilite que el otro piense. Nada más Sí, con eso. sí, es que efectivamente, verá, le comento, acá dentro de en nuestra sociedad, por ejemplo, así como hay buenos docentes, hay excelentes docentes catedráticos en realidad, de los cuales a mí me faltaría mucho para tener la experiencia que ellos tienen. También tenemos docentes que solo se preocupan en el sueldo y otro es, y se centran mucho en no tener problemas. ¿Cómo le explico? Acá, por ejemplo, los estudiantes nos hemos vuelto una cultura de docentes que tiene, que tiene que tener igual de documentos como si fuera un abogado. ¿Ya? Tenemos que tener evidencias de lo que se ha hecho, de los planes de refuerzo, de todo eso. Entonces eso es lo que desmotiva a muchos de los docentes. Entonces ¿Pero dicen, no por tengo qué? Porque es tiempo. un modo de control. A vos te están controlando. Claro, si bien es cierto, viene todo esto por parte del gobierno, esto ya depende de las políticas de gobierno, no políticas de Estado, sino políticas de gobierno, porque cada gobierno de turno viene con sus ideas revolucionarias y ya dependiendo de cada uno de ellos. Sin embargo, son estos mecanismos de control que nos presentan a nosotros. Entonces, tenemos que tener planificaciones, perfecto, una planificación, todo docente tiene que manejar una planificación, pero ahora viene la otra parte, le comento. Si un estudiante está mal acá dentro de nuestra sociedad, yo que trabajo en el nivel secundario, no universitario, porque para la universidad es mucho más sencillo, mucho más relajado, le puedo decir, porque ya se está trabajando con personas adultas. Acá se trabaja lo que son con estudiantes de adolescentes, donde nosotros como docentes tenemos que cumplir casi prácticamente con el rol de papás. Si el papá no asiste, hacer el informe que el papá, ¿por qué no asistió a clases? Si es que se le llamó al teléfono, se guarda la captura de pantalla del día que se le llamó al teléfono. Si un estudiante no llega el papá a recogerlo, nosotros tenemos que esperar al padre de familia hasta 30 minutos hasta que llegue a recogerlo. De igual forma, si a un estudiante le pasó algo en la cuadra de la institución educativa, ¿por qué no hubieron profesores que estuvieron salvaguardando la integridad de los estudiantes? ¿Ya? A veces el problema es de los estudiantes se meten en problemas, acá muchos problemas sociales, no educativos, sino sociales. ¿Dónde vivís, Edgar? ¿En Loja? Quito, Ah, la Quito. capital, Y profesor de? física y matemática. Ajá.
claro. Ya, entonces sí hay bastante lo que es bastante problema en esta situación. Nosotros tenemos bastante problemas. Son situaciones que se dan y que ahora vemos que, obviamente, que muchos de nosotros ya a veces decimos, saben que yo solo me conformo en dar mi clase, inclusive volvemos a ese método tradicional. Muchos de mis compañeros vean, no, es que yo aprendí con el álgebra de Baldor y yo les voy a enseñar con el álgebra de Baldor lo que es a factorizar. Entonces digo, no, pero sí hay modos más fáciles, digo, para dividamos, por ejemplo, yo les digo, a ver, son 10 casos de factoreo, dividámoslos en tres, ¿qué les parece? Hagamos tres casos, casos especiales, de tal forma que se les haga mucho más sencillo conocer esto. Entonces dicen, no, mejor me valgo del álgebra de Baldor, del álgebra de Mansil, y son casos reales que a veces hasta yo lo he dicho, no, este año no quiero trabajar, me toca décimo, como castigo, me dicen, me toca décimo año. Perfecto, voy a trabajar con qué? Álgebra de Baldor. Ya está. Entonces, mire, el gran choque, inclusive es un choque hasta cultural. No le digo, tal vez usted en Argentina vea a los estudiantes mucho más activos, mucho más curiosos. Acá Depende, sí, no necesariamente, ¿eh? porque acá no son tan curiosos, son curiosos, pero en otros aspectos, pero no en el aspecto educativo. Eso es lo que le puedo decir, apreciada doctora. Lo que pasa es que nadie quiere ir a la escuela porque no nos seduce desde ningún lado. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en la escuela para que los chicos no quieran ir o que no les interese lo que nosotros les estemos diciendo? Ahora pensemos que tenemos que competir con el robotito de la inteligencia artificial o con un holograma. Pero yo le digo, para combatir eso, verá. Yo le comento dentro de mi experiencia, cómo yo he combatido esto de la inteligencia artificial y a su vez de los grupos de WhatsApp. A ver, Resulta y acontece, pues, como nosotros tenemos que enviar una tarea. Esta tarea, ojo, no es algo repetitivo, sino es para cumplir con el objetivo. ¿Ya? Dentro de matemáticas se utilizan esta destreza de modelar problemas aplicando algoritmos, ¿ya? Que son procedimientos obviamente estructurados. Sí, están las destrezas de criterio de desempeño que nosotros tenemos dentro del currículo nacional. De igual forma, dentro de la educación superior también que las hay. Sin embargo, acá nosotros tenemos que cumplir estas destrezas que son unas imprescindibles y otras deseables. Pero ya al momento que nosotros enviamos una tarea, así sean dos, tres ejercicios, los estudiantes lo hacen con inteligencia artificial. Un estudiante lo hace y como tienen sus grupos de WhatsApp, todos los estudiantes los reenvían. Cumplí con el objetivo, que el objetivo era que el estudiante analice y resuelva, identifique los problemas que se pueden dar. No, porque ya lo hicieron a través de una inteligencia artificial. Entonces, cómo se le puede atacar? Yo cómo lo he atacado es a través de una prueba, pero es algo tradicional la prueba, recordará, es algo que todos los estudiantes, o sea, vamos a hablar del método tradicional, es una prueba. Sin sí, pero embargo, yo ahí te uno tengo que se tomar puede. un... Fíjate, Edgar, que yo el domingo te tomo una prueba. Claro, pero dentro de esta prueba, ¿cómo le explico? Para los chicos es mucho más, ¿cómo le explico? No, bueno, nosotros es prueba escrita. A ver, tengan la prueba, tienen lo que, si les mandé tres ejercicios, ustedes van a resolver uno. De ese ejercicio yo voy a saber si usted lo hizo o no hizo la tarea. Entonces, mire, la inteligencia artificial o sea, la inteligencia artificial ayuda al estudiante a cometer deshonestidad académica. Y cómo nosotros acá con la pedagogía tradicional podemos lo que es disminuir un poco este tipo de situaciones. Es algo muy curioso, creo que ese va a ser mi tema de tesis, pero es algo que nosotros estamos viviendo ahora en esta sociedad. Sí, deberías hacerlo desde ese lugar, porque me parece que es sumamente interesante y se puede aportar mucho. Porque, bueno, cómo ejercer esta vigilancia epistemológica con lo que se puede lograr con la inteligencia artificial. Bueno, bueno, me alegro que me hayas contado todo esto. ¿Seguimos un poquitito más? ¿Están cansados? No, profe, yo, bueno, de mi parte, no sé mi No, otra doctora. compañera. No, Mari, doctora. ahí. Escúchame, ¿vos se te corta la luz ahora a las 8, Edgar? Sí, pero me tocó invertir en un generador eléctrico el día de hoy, entonces sí Ah, bueno. puedo quedar. Sí, son cosas que ya nos toca hacer. Es que se nos corta, es que nosotros aquí en Quito
El día de ayer no nos informaron, pero no cortaron la luz por esto de los incendios, pero el día de hoy vuelta nos cortaron todo el día, entonces ya Ah, nos, inclusive se suspendieron programas cívicos que se desarrollaron el día de hoy en las instituciones educativas, se suspendieron y ahí estamos, ahí estamos. bueno, ¿y cómo hacen con el tema del agua y los cortes de luz? Bueno, en mi sector sí tenemos lo que es agua. Los cortes de luz pues se da a través de la sequía que nosotros estamos pasando por acá por el fenómeno del Niño. Entonces es una sequía, llevamos más de 70 días sin precipitaciones en ninguna parte del país. Sí hay precipitaciones, pero son muy leves. Entonces el problema es de los embalses dentro de lo que es los generadores hidroeléctricos que tiene el país. Bien. Por lo tanto, y aparte de eso, la parte política, que uno se echa la culpa al otro, que entre todos esos. Sí, no, ni hablar. Entonces, sí es un problema muy grave. Es un problema pedagógico eso también. Ni hablar. Bueno, tenemos la última, las corrientes de educación crítica. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos? Anterior a la educación crítica tenemos, entre la educación positiva y la crítica, tenemos las corrientes no directivas. Después, en la década del 20, en 1923, aparece la Escuela de Frankfurt y da comienzo a la pedagogía crítica. Y hoy, pleno siglo XXI, tenemos las teorías postcríticas. Eso no invalida a que, como decimos siempre, y como hoy también recién lo estaba explicando Edgar, que en el salón de clases no convivan todas, ¿sí? Nosotros las estamos diferenciando bien en tiempo, en espacio y con las características para saber cuándo surgieron, contra qué surgieron, qué formaban, qué se entendía por enseñanza y qué se entendía por aprendizaje, pero que en la práctica áulica, si yo digo, bueno, escuchen, esto al pie de la letra, escriban lo que yo les digo porque esto es importante. Y eso es parte de la pedagogía de la escuela tradicional, ¿sí? La disposición de los bancos sigue siendo de la escuela tradicional. Ahora, bueno, que vamos a investigar para mañana tal cosa y hacemos una apuesta en común y dialogamos y vemos a qué se llega. Eso en la misma clase tiene que ver con una corriente de no directivo o dependiendo de qué se trate y en qué momento, pedagogía crítica, postcrítica. Entonces, digamos que conviven todas o mayoritariamente. La pedagogía crítica. ¿Cuándo surge y en reacción a qué surge? La pedagogía crítica, representada originalmente por los integrantes de la Escuela de Frankfurt. ¿Quiénes eran esos integrantes de la Escuela de Frankfurt? Horkheimer, Fromm, Adorno, Marcuse. Por lo general fueron historiadores, sociólogos y filósofos. No había ningún educador en esa época. Que empezaron a pensar que este orden, se empezaron a dar cuenta y empezaron a ver que este orden y progreso que había comenzado con el positivismo en el siglo XIX no estaba dando cuenta de todo el caos que se estaba viviendo en esa época en el mundo. Piensen que la Escuela de Frankfurt surge en la década del 20, en 1920. Los primeros 20 años del siglo XX fueron tremendos. Hubo una revolución rusa, hubo una Primera Guerra Mundial, se estaba gestando la crisis económica del año 29, se empezaban a pensar los fundamentalismos. Entonces, en realidad la sociedad ordenada que iba a progresar ilimitadamente estaba haciendo agua por todos lados. Entonces, estos historiadores, filósofos y sociólogos empiezan a darse cuenta y dicen, bueno, tenemos que buscar una alternativa viable, genuina, teórica, conceptual, que nos dé herramientas para poder intervenir la realidad y pensar la realidad desde un lugar distinto. ¿Qué pasa? Los teóricos críticos, una escuela muy densa, muy potente, muy teórica, duró muy poco tiempo porque todos estos autores eran judíos y muchos murieron en el Holocausto. Muchos se fueron, como Habermas, muchos murieron naturalmente. Entonces, todo lo que lo mucho o lo poco que se había logrado como crítica al siglo XIX, pensando, la crítica estaba dada desde la homogeneización, se criticaba la neutralidad valorativa,
se criticaba el universalismo, se criticaba el concepto de sociedad cerrada y simple. Bueno, todo esto duró un poco de tiempo y se retoma con Habermas a la cabeza en la década del 70 en Estados Unidos, a fin de la década del 60 y la década del 70 en Estados Unidos. Pero claro, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, había pasado un holocausto, había muerto un montón de gente y el mundo estaba separado en dos por la construcción del muro de Berlín. No sabíamos, estaba Oriente comunista y Occidente capitalista. En ese contexto, Habermas llega a Estados Unidos y empieza a teorizar, siguiendo la sintonía de la Escuela de Frankfurt, pero con problemáticas distintas. Estados Unidos en la década del 70 tenía una fuerte ola migratoria, una intolerancia sexual, racial y étnica en función de toda esta gente que estaba migrando a Estados Unidos y los norteamericanos no tenían ganas de ver a esta gente tan diferente y tan diversa. Entonces, los conflictos sociales que se daban, valga la redundancia, que se daban en la sociedad, también se llevaban al interior de la escuela. Por eso las características de esta pedagogía crítica tienen que ver con el diálogo, tienen que ver con la participación, tienen que ver con un concepto de democracia, tiene que ver con un concepto de lucha contra la hegemonía, tiene que ver con esta cuestión también de negociación. Aparecen categorías totalmente diferentes a la que estábamos diciendo nosotros anteriormente. Entonces, luego, autores que conformaron la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, en realidad en Estados Unidos, Habermas y Giroux, tratan de formar alumnos que reflexionen sobre su propio aprendizaje y sobre el contexto sociocultural en el que transcurren sus vidas, no solo para conocerlos y cuestionarlos fundamentadamente, sino para concretarlos en acciones que cambian la realidad de un modo positivo, de un modo certero, de un modo genuino, modificando las relaciones de dominación por un vínculo colaborativo. La pedagogía crítica. El máximo representante que nosotros tenemos cerquita nuestro, que tuvimos cerquita nuestro acá en el Cono Sur, fue Paulo Freire, brasilero, que propone a través de una pedagogía crítica la liberación de la conciencia de los oprimidos. El educando debe despertar de su letargo, orientado, guiado, ayudado por el docente, para hacer aportes que lo beneficien a él y a la sociedad, convirtiéndose en un partícipe activo de la realidad que le toca vivir. La sociedad, como construcción social, es perfectible, y para ello los alumnos deben involucrarse críticamente en los problemas que le afectan, para buscar soluciones y no aceptar pasivamente las propuestas de otros, que se ofrecen en recetas ya construidas, que sirven para reproducir generacionalmente las posiciones de poder. El profesor no está en un plano superior al del alumno, como en la pedagogía clásica, la tradicional. Es simplemente el instrumento que sirve para encauzar los razonamientos de sus estudiantes, estimulándolos para que crean caminos nuevos o alternativos y ayudándoles que se basen en sólidas argumentaciones. En realidad lo que está diciendo es que nosotros le tenemos que dar las herramientas a los estudiantes, o Paulo Freire o los críticos le daban las herramientas teóricas para que los estudiantes piensen, razonen, argumenten. Ese es el fin de la pedagogía crítica, pensar, argumentar, negociar, disentir, discutir, no pelearnos, discutir argumentadamente. Y todo esto necesita también generar otra cosa, que la pedagogía crítica lo dice así como colateralmente, que tiene que educarse también en la tolerancia, que tiene que educarse también en la responsabilidad, que tiene que educarse también en la otredad. Ejemplos. Acá estoy yo, hace muchos años cuando era mucho más joven. Ahí dice, think outside the box. Es decir, cómo la pedagogía crítica nos enseña a pensar por las fronteras del conocimiento o desde las fronteras del conocimiento, tratando de integrar muchos saberes para poder dialogar, para poder convivir, para poder negociar.
Y bueno, tenemos más imágenes de educación crítica. Y acá llegamos. Yo les quiero mostrar un video. Ah, esperen, antes de que se me vaya, Mari, de que se le corta la luz y yo la quiero tener acá. Ay, ¿dónde está? Acá está. Mari, encéndeme la cámara, porfa. Cada vez somos menos, yo no sé si no les interesa a nadie, estoy teniendo cada vez menos convocatoria, me tocó una fuerte, un fuerte momento de crisis energética y no se une nadie. Saca una foto antes de que te vayas, antes de que huya raudamente por el corte de luz. Ahí está. Igualmente, ahora yo la voy a pegar acá en el PowerPoint, que yo se los voy que les voy a socializar. Mi apreciada docente, y con base en esto nosotros tenemos que hacer los organizadores gráficos, ¿verdad? Sí. Exacto, con las Y lecturas las lecturas. correspondientes a la unidad 1. Ahora, si vos querés, Virginia, la verdad que me interesa mucho, yo quiero seguir investigando, ¿me podés pasar bibliografía? Yo te paso todo lo que vos quieras de acá al infinito, todo. ¿Cómo Ya, apreciada doctora. Sí, y ay, les quería decir, les quería compartir este video, que se los voy a compartir por WhatsApp, porque uno piensa que la educación tradicional está superada. Y como bien lo estaba diciendo Edgar, y no está superada en absoluto. Tenemos a veces instituciones muy arraigadas en el pasado, muy arraigada en esta situación de poder del docente, porque también tenemos que pensar esto, gente. El docente con el poder se siente seguro. Si yo les transmito un saber y ustedes tienen que repetir al pie de la letra, yo estoy dentro de mi zona de confort. Ahora, si yo les pregunto, Edgar, ¿vos qué pensás de esto? O Edgar me pregunta, Virginia, tal cosa. ¿Y qué pasa si yo no sé? Hay muchos docentes que no quieren mostrarse que no saben. Entonces, por eso no habilitan la palabra y por eso se quedan mucho más seguros dentro de la zona de confort de la educación tradicional. Ustedes dicen lo que yo digo, transmiten lo que yo digo y no pueden decir nada distinto a lo que yo he transmitido. ¿Por qué? Porque yo ahí me siento segura, porque yo ahí tengo el poder. Yo en Todavía, parte, yo en sí. parte también no estoy tan de acuerdo, A porque ver. a veces lo tradicional en esta revolución tecnológica, a veces lo tradicional parece la mejor herramienta para poder fomentar valores dentro de nuestros estudiantes. Créame que Sí. a veces lo tradicional, porque yo trabajo en un colegio religioso, entonces obviamente yo sí considero a veces que lo tradicional, que a veces estar dando así dentro, pero dentro de los valores, obviamente, dentro del aula de clases, me gusta ser muy, o sea, que los chicos construyen su propio conocimiento, no que de lo de mí valga. Y si yo me equivoco con ellos, es una forma de decir, ¿saben qué? Yo me equivoqué. De humanos equivocarse, no es que sea un todólogo con los ejercicios que ellos me traen. Oiga, es que en un colegio enseñaron este ejercicio, es que en otro colegio, miren, le mandaron a mi primo en este ejercicio, que no lo podemos hacer aquí. Entonces, de eso se enriquece lo que es una asignatura, porque los chicos, bueno, en este caso, mis chicos vienen, tienen familiares, dice, oiga, pero mi primo está en tal colegio, está en el mismo curso y le mandaron este ejercicio, ¿qué no lo podemos hacer aquí? Claro que sí, pero hagamos esto, veamos, miren cómo les está estructurado y así se resuelve. Sí, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que muchas veces al docente de la escuela, el docente que está posicionado en una escuela tradicional desde el poder y desde la verdad, le es muy difícil correrse y ponerse en una posición de guía y de orientador. Ahora, esto tiene que quedar muy en claro. No todo lo pasado fue malo. No estamos diciendo eso. Porque todos los días en el salón de clases conviven todas las teorías. Yo les puedo asegurar que conviven todas. En mayor medida, en menor medida, en un comentario, en una lectura, en una estrategia. Y que está bien. Porque, a ver, nos han educado para demonizar, o han demonizado y nos han educado para odiar con todas nuestras vísceras al conductismo. Y hay momentos en que tenemos que ser conductistas. Entonces, no porque haya sido pasado todo, la escuela tradicional, el conductismo, la escuela positiva,
todo lo que quedó en el pasado es malo. No, hay que revisarlo a la luz de lo que nosotros estamos necesitando hoy. El concepto de disciplina después lo vamos a ver el sábado, el concepto de disciplina ya nos quedó fuera de órbita en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque la fragmentación disciplinar sirvió en la época de Comenio, que si el niño no iba a la escuela, no podía aprender a ningún lado. Hoy la disciplina es necesaria, sí, pero no es suficiente. Porque yo tengo que enseñar no fragmentadamente, sino que yo tengo que, en esta sociedad en red, tengo que enseñar desde un saber en red y no desde un saber disciplinar. Entonces cobra más vigencia el concepto de interdisciplina y el concepto de transdisciplina. Exactamente, es lo que yo decía. No por el simple hecho de ser yo docente de física, por ejemplo, no me impide lo que es, solo con la palabra física. A ver, ¿qué tipo de palabra es? Aguda, grave o esdrújula. Y ahí yo estoy involucrando lo que es, dentro de lo que tiene que ver, lo que es lengua y literatura. Y eso es más, vamos, lo que es, yo decía el arco iris, estoy enseñando óptica. El arco iris, ¿qué es el arco iris? Es la fragmentación de la luz a través de prismas de las gotas de lluvia. Perfecto. Y inclusive como trabajo en una institución religiosa, pero ¿qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Que el arco iris fue lo que es el convenio que hizo Dios con el mundo, que no iba a existir otra diluvio universal. Y si lo Entonces pensás se desde va, los pueblos originarios tiene otra connotación, y si lo pensás desde las cosmovisiones tienen otra connotación. Entonces ahí vos, y si estudias la historia, la historia y la filosofía de los físicos, pero ¿cómo el profesor de física está estudiando y nos está dando clases de historia? claro, es que de ahí ya parte toda lo que tiene que ver la interdisciplinariedad. Entonces, lo que uno se trata es de hacerlo notar que todo lo que estudiamos le sirve para la vida y aparte de eso está relacionado dentro de otros contextos. Ni hablar. Eso, mi apreciada doctora. Ahora sí, mi apreciada doctora. Creo que ya se nos va a ir la luz. Yo tengo que conectarme vuelta. Tengo que encender el generador. ¿Se da cuenta el suplicio de nosotros? Escuchen, nos vemos el sábado. Ahora les voy a dejar un mensajito de WhatsApp. Busquen cortos en YouTube que caractericen o ejemplifiquen algunas de los modelos o de las corrientes educativas, ¿ok? Y lo Ya, doctora. trabajamos el sábado. Listo, Perdón que doctora. le interrumpa. Sí, Doctora, ¿nos Mari, puede ayudar con las diapositivas que usted estaba impartiendo en la clase de hoy, por favor? ya te las paso, ya lo paso Sí, por sí, WhatsApp. parece. Sí, sí, Ya, sí. nos Ya, envía. muchas Ya. gracias, doctora. Sí. Muy Listo. amable. Que Gracias, tenga buenas Gracias. doctora. Un Nos noches. vemos el abrazo a la sábado, ¿eh? distancia. Un Chao, chao. abrazo. Pase bonito. Chao, chao.